Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión, en donde damos seguimiento a diversos temas del ámbito internacional, especialmente el caso de Rusia. Agradecemos que en esta ocasión se encuentre con nosotros vía remota el corresponsal de Sputnik Mundo, Oleg Leonov, quien va a platicar con nosotros sobre los alcances de este nuevo concepto de política exterior que ha planteado el gobierno ruso. Un gusto saludarte, Oleg, bienvenido. Un gusto. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que aprobó en marzo pasado este nuevo concepto de política exterior de Rusia ante la que se plantea la conformación de un mundo multipolar. Entendemos que no se trata solo de un mero decreto, sino que es una necesidad que se está planteando por el panorama geopolítico que atraviesa el mundo. Y en ese sentido, me gustaría que a través del seguimiento que ustedes han hecho a través de Sputnik, pudieras explicarle a los mexicanos, al público mexicano, qué precedente está sentando este concepto de política exterior que plantea el presidente Vladimir Putin. Bueno, primero que todo quisiera explicar un poco, ¿no? Que este documento no es una ley, ¿no? Que se cumpla al pie de la letra. Es como una idea que le da a el gobierno de Rusia a, para proyectar al mundo exterior. Eh, pues lo primero que quisiera decir es que Rusia durante muchos años ha estado intentando eh, encontrar algún tipo de comunicación con Occidente, como lo que llamamos aquí Occidente, que vendría siendo América del Norte y Europa, ¿no? Que es el Occidente para Rusia. Algún tipo de comunicación y de entablar algún tipo de acuerdo para una convivencia pacífica entre las dos partes. Pero una y otra vez, como lo vemos aquí en Rusia, hemos sido engañados tanto por Occidente tanto por Estados Unidos, perdón, como por Europa, y por eso es la necesidad de este nuevo documento. Él refleja no tanto lo que quiera Rusia, sino la realidad que se está viviendo en estos momentos y cambia un poco la perspectiva que Rusia refleja hacia el exterior, desde una política de integración, como era antes, a una política de formación de bloques regionales e internacionales también, como lo podría ser el BRICS. Regionales me refiero sobre todo a la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo, que vendría siendo una organización asiática sobre todo. Y bueno, pues sienta las bases para un mundo multipolar, lo que llamamos acá, ¿no? Esta precisión es muy importante, Oleg, porque reiteramos, entendemos que no es un mero trámite que Rusia está poniendo ante los ojos del mundo la necesidad de este mundo multipolar. Hablabas de estos bloques y de lo que podemos conocer de este documento. Se habla de la prioridad en el apoyo a los procesos de integración en el marco de estas alianzas regionales. Ahí hay regiones específicas: América Latina, África, Asia, Pacífico, Oriente Medio, de forma pragmática, según se lee en este documento. Cada región además tiene particularidades y retos geopolíticos muy importantes, pero tienen seguramente un denominador común que permite que ahora Rusia hable en estos términos. ¿Qué hace distintiva la alianza rusa con estas regiones con respecto a Occidente, precisamente, Oleg? Bueno, yo creo que el factor principal distintivo que diferencia a la política exterior rusa de, por ejemplo, la política exterior norteamericana es que Estados Unidos tiene planteado en su documento formar un mundo hegemónico en el que ellos entablen las leyes y las reglas a seguir por otros países, mientras que Rusia no impone su voluntad sobre otros países, sino llama a formar acuerdos, ¿no? Y encontrar un idioma común entre todos. Y no solamente Rusia, también China lo ha hecho últimamente. Vemos como, por ejemplo, Arabia Saudita o Irán últimamente firmaron acuerdos de restablecimiento de las relaciones diplomáticas, y lo hizo China, no lo hizo Estados Unidos, porque China aquí en esta región está ganando una importancia cada vez mayor
y también lo vemos en África, como China invierte en múltiples países africanos en infraestructura, educación, algo que no ha hecho Europa en todos los años de colonización que tuvieron en África, mientras que Rusia les ofrece, por ejemplo, a estos países africanos seguridad, también sin ningún tipo de implicación en sus asuntos internos, como por ejemplo lo suele hacer los Estados Unidos. Yo creo que esa es la gran diferencia de la estrategia política exterior rusa con la estadounidense. Me gustaría, en este sentido, también poner los reflectores en torno a la región de América Latina, en donde Rusia ya ha tenido cierta presencia. Hemos visto el respaldo que ha tenido Rusia hacia procesos como el de Cuba y en su momento en otros países latinoamericanos. Con respecto a esta región, ¿cuál es la nueva relevancia que tiene América Latina en este nuevo concepto de política exterior de Rusia? Bueno, la proyección que existía desde los tiempos de la Unión Soviética, ¿no? Desde Moscú hacia América Latina, era una proyección más bien ideológica. Estamos hablando de los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Donde había una lucha entre el capitalismo y el comunismo. Hoy en día ya no es así. Ya sabemos que Rusia no es un país comunista hoy en día y por eso la proyección que tiene Rusia hacia esa región es más bien económica. O sea, estamos hablando de intercambio comercial sobre todo. Y ya después cuestiones ideológicas y de otros ámbitos como culturales también o humanitarios como podría ser. En este documento refleja, en especial, tiene un especial énfasis en el intercambio cultural. O sea, que Rusia quiere proyectar su cultura y un poco también combatir ese dominio cultural que tiene Estados Unidos sobre la región. Muy relevante esto. Ya nos Mm. hablabas un poco sobre la relevancia que cobraba China dentro de este proyecto que busca o que pone Mm. en primer plano la multipolaridad. Pero en este documento se habla específicamente de China y de la India, que son ubicados como centros de Sí. poder mundiales que reconocen como soberanos y amigos de Rusia. Pero, ¿qué representan estas potencias para el orden global unidas, en este caso, a Rusia? Bueno, en el caso de China, como ya dije, es sobre todo también una proyección económica y comercial en todo lo que es el área de Oriente Medio y África sobre todo, pero también vemos América Latina. Hoy en día, China está ganando cada vez más presencia en América Latina en estos ámbitos también. Respecto a la India, pues yo no diría que la India tiene una proyección externa. La India, lamentablemente, al día de hoy, eh, no han pasado ni 100 años desde que dejó de ser colonia. Entonces tienes todavía muchos problemas internos por resolver como para poder proyectar fuerza, ¿no? al exterior de este modo como lo está haciendo, por ejemplo, Rusia o China. Pero en lo que respecta a las relaciones de la India con Rusia, por ejemplo, pues estamos viendo también un incremento sustancial en lo que en el comercio. Ni la India ni China, que suponen casi un tercio de la población mundial, se han unido a estas sanciones occidentales, como tampoco lo ha hecho la mayoría de los países de África ni de la América Latina. O sea, cuando vemos esa narrativa estadounidense, sobre todo, de que el mundo civilizado o la comunidad global condena a Rusia y se ha unido en la lucha contra Rusia, pues vemos que lamentablemente están mintiendo simplemente. La mayoría de los países no lo han hecho. Estamos platicando con Oleg Leonov, él es corresponsal de Sputnik Mundo, en esta conversación hasta Moscú para ahondar sobre este concepto de política exterior que plantea Rusia. También el tema de la OTAN es uno de los aspectos más relevantes de este documento. Se reafirma que Rusia estará protegiendo sus intereses nacionales y estará centrándose en neutralizar las amenazas a su soberanía. Y recientemente vimos la adhesión de Finlandia y Rusia anunció una serie de medidas. Estas medidas, ¿cómo lo dimensiona la población rusa y cuáles serían las más importantes, Ole? Bueno, primero que todo quisiera hacer dos anotaciones. Primero, la ampliación de la OTAN ha venido hacia la frontera rusa durante los últimos 30 años.
O sea, no es algo que hemos estado viendo los últimos meses. Es algo que desde Rusia se ve durante ya una generación entera. Yo crecí viendo cómo la OTAN se expandía hacia las fronteras de mi país. Entonces, eso es algo que todos los rusos acá lo tenemos bien claro. Y esto se ha venido haciendo contrariamente a las promesas que se le hicieron al entonces primer secretario del Partido Comunista Gorbachev cuando se retiró de Alemania Oriental y le prometieron a él que la OTAN no se expandería ni un centímetro hacia las fronteras soviéticas, pero bueno, vemos que esas promesas al final no se han cumplido porque hemos visto varias olas, no lo digo una, varias olas de expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Por eso los rusos de a pie lo tenemos bien claro que eso supone una amenaza para nosotros, porque hemos visto también en los últimos años cómo la OTAN ha iniciado, o países miembros de la OTAN por separado, o la OTAN como bloque entero, ha iniciado un sinfín de conflictos tanto ya vemos como Irak, Afganistán, puedo recordar Yugoslavia, Libia, y es algo que los rusos no queremos que pase con nuestro país. Eso primero. Segundo, respecto a Finlandia, pues realmente la integración de Finlandia en la OTAN es simplemente la firma de un documento, es un hecho de facto de algo, perdón, de jure, de algo que de facto ya estaba hecho. Porque desde que se derrumbó la Unión Soviética, también valdría la pena recordar que la Unión Soviética y Finlandia tenían un pacto mediante el cual Finlandia permanecía neutral hacia la Unión Soviética en cualquiera de los casos. Cuando la Unión Soviética se desintegró, vemos cómo Finlandia paulatinamente, no de un paso, pero poco a poco ha venido integrándose en los organismos de la OTAN. Entonces ya desde el 2014 para acá, Finlandia ha venido siendo un país que coopera con la OTAN plenamente, al 100%. Entonces, que hoy día Finlandia entre en la OTAN, para Rusia prácticamente no cambia nada desde los últimos 8 o 9 años. Lo que sí cambia es que ahora tenemos una frontera directa muy grande con la OTAN, pero bueno, ya el Ministerio de Defensa ruso ha dicho que si ve desplegar en el territorio finlandés tropas de la OTAN, Rusia hará lo propio también, a lo largo de todas sus fronteras. Pero hasta ahora, gracias a Dios, no lo hemos visto. Este testimonio es muy importante. Oleg, entendemos que como ciudadano ruso, como periodista, has seguido de manera muy puntual este proceso. Incluso los países que forman la vecindad de Rusia por este antepasado con la Unión Soviética también tienen toda esta serie de antecedentes. Uno de ellos es el caso de Bielorrusia, que ha tenido también un estratégico acercamiento con Rusia. Hay quienes desde Occidente se le ve como un incondicional del presidente ruso, pero me gustaría preguntarte precisamente qué papel está jugando este país y cómo está influyendo en la capacidad de defensa rusa. Bueno, Bielorrusia hasta ahora venía siendo lo que en el término geopolítico se llama un estado tapón, ¿no? Que divide lo que es el bloque de la OTAN con Rusia y que se mantenía neutral para ambos estados. Pero últimamente también hemos visto cómo precisamente la política hegemónica de Estados Unidos ha querido introducir su influencia dentro de Bielorrusia, es decir, ha presionado al gobierno bielorruso o a la sociedad bielorrusia desde dentro para hacer un cambio de poder ahí en el país. Y desde entonces el poder bielorruso pues lo vio y decidió simplemente dar un paso más en el acercamiento con Rusia. También sería bueno que sus espectadores conozcan que Bielorrusia no es un país vecino simplemente de Rusia. Bielorrusia y Rusia forman lo que se llama el Estado de la Unión, que vendría siendo como una organización sobrenacional que une a estos dos estados. O sea, eso no es simplemente una alianza entre Rusia y Bielorrusia. Estamos hablando de una organización, digámoslo, no tan integracional como la Unión Europea, pero va por ese camino. Entonces, Rusia y Bielorrusia hoy día juegan como un solo actor en la arena internacional. Por eso yo no le veo nada de extraño que Bielorrusia haya tomado la decisión de desplegar armas nucleares rusas en su territorio también para defenderlo. Igual que hace al respecto, por ejemplo, Estados Unidos en Europa. Estados Unidos en Europa tiene armamento nuclear. Pues muy, muy interesante, Oleg, y te agradecemos muchísimo esta conversación Ujú. con el público mexicano
para entender lo que se vive en esa región del mundo, abiertos estos espacios para seguir conversando sobre ello. Por el momento te agradezco muchísimo que abriendo el tiempo con esta diferencia horaria nos abras la posibilidad de conversar con Moscú y darle estos elementos al público mexicano. Muy buenas noches para ti y saludos para toda la población en Rusia. Muchas gracias. Un saludo. Oleg Leonov, corresponsal de Sputnik Mundo, platicando en este espacio de Canal 6 Televisión sobre los alcances de esta política exterior que tiene Rusia actualmente y que plantea un mundo multipolar. Para Canal 6 Televisión, Francis Martínez. Los esperamos en otra entrega.